Pregunta número 29. La vacuna contra la hepatitis B, que habíamos visto que es importante porque se desarrolla en base a recombinación genética y que es un tipo de vacuna que se puede aplicar a inmunocomprometidos, es una vacuna que está muerta o inactivada, su componente. Te están preguntando qué contiene. La vacuna contra la hepatitis tipo B está compuesta por... ¿Cuál es el componente de todas las vacunas? O sea, todas las vacunas, habíamos condicionado de que yo lo que quiero obtener es que se produzca en el huésped anticuerpos. Para que un anticuerpo actúe, ¿qué necesita? Un antígeno, ¿no? Para que se active el sistema inmunitario. Todas las vacunas, doctores, tienen que tener presencia, o la gran mayoría, independientemente de la vacuna que te pregunten, tiene que tener un componente que exista un antígeno, que esté atenuado, que esté muerto, inactivado, pero que exista para que una vez que ingrese al huésped, este antígeno sea reconocido por las células presentadoras de antígenos, sean fagocitadas, sus componentes sean llevados a sus membranas, se active la respuesta de linfocitos T, linfocitos B y se genere anticuerpos. Entonces, que no te confundan. Cuando te pregunten el componente de una vacuna, no va a ser anticuerpos, pues. O sea, si tú sabes el concepto, la única alternativa es la que contiene un antígeno. Lo demás son anti. Son anticuerpos contra lo que tú quieras, pero eso no va a ser el componente de la vacuna. Eso es lo que yo quiero generar en el huésped, que se produzcan anticuerpos a la introducción del antígeno, que es el componente, en este caso, de la vacuna contra hepatitis tipo B. La vacuna contra la hepatitis B está compuesta por antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Y volvemos a lo mismo. Habíamos mencionado de que la inmunidad puede ser, en este caso, artificial o puede ser, digamos, primitiva, natural. Cuando la persona le administramos la vacuna, es artificial, el ejemplo. Pero si esta misma persona, olvídense de que el caso sea administración de vacuna, que te digan de que la persona ha tenido antecedente de hepatitis B, igual en sangre, lo que yo voy a encontrar para que me demuestre la presencia de esta enfermedad, va a ser la presencia de este antígeno. Y eso es el concepto para esta enfermedad de lo que es la hepatitis tipo B, que en nuestro medio adquiere importancia porque ustedes saben de que esta forma de hepatitis es una de las que está asociada a cronicidad, con el condicionamiento de falla hepática, carcinoma hepatocelular. Por eso que hace algunos años, dentro de nuestro esquema de vacunación en población pediátrica, se ha introducido la vacunación contra hepatitis tipo B, por la alta incidencia y prevalencia en determinados sectores de nuestra geografía, principalmente en comunidades nativas y en zonas andinas centrales de nuestro país. Y obviamente el personal de salud como de nosotros tiene la obligación de estar vacunado contra hepatitis tipo B, porque saben ustedes que una de las formas de transmisión es los accidentes punzocortantes o laborales. Dicho todo eso, la vacuna contra la hepatitis B está compuesta por antígeno de superficie de hepatitis B. Una cosa es el componente de la vacuna. Si te preguntaran cómo yo demuestro, yo me vacuné contra hepatitis tipo B, me vacuné mis 3 dosis, con mi calendario, todo. ¿Cómo demuestro que estoy protegido? Una cosa es que esté vacunado y otra cosa es que esté protegido. El concepto de protección es que me hayan vacunado y que yo ya tenga la capacidad de haber producido anticuerpos contra la vacuna, que en este caso es hepatitis tipo B. Mi protección va a ser que en sangre yo ya tenga
anticuerpos contra el antígeno de superficie de hepatitis tipo B. ¿Se entiende, doctores? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Es importante eso, porque en eso caen. En eso, mira, con cuestiones bien teóricas o sencillas, de repente, porque si entienden esto van a poder entenderlo para todo tipo de vacunas. La vacuna son antígenos y lo que esperan que se produzca en el huésped es la producción de anticuerpos. Y el ejemplo para hepatitis es, todos ustedes están vacunados, la forma de saber que están protegidos es que se hagan el examen donde dosen este famoso anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Y si quieren ser más minuciosos o más detallosos, si está más de 10 unidades, estoy protegido. No les van a preguntar eso, pero eso es para que ustedes sepan si están protegidos o no. Y lo van a hacer. Y doctor, y si estoy menos de 10, piña, pues tienes que vacunarte nuevamente. Existen esquemas para personal de salud. La protección te la va a dar el dosaje de estos anticuerpos que sean más de 10. ¿Ya? Eso es más o menos para que podamos entender cómo se comportan los marcadores, ¿no? De hepatitis tipo B, habíamos mencionado, condicionando, por ejemplo, que es un paciente que adquiere la infección, que no ha sido vacunado, por ejemplo, ¿no? La aparición de antígeno de superficie de hepatitis tipo B, cuadro clínico, y acá aparece un marcador importante, el antígeno E de hepatitis tipo B, que lo han preguntado en N veces. ¿Qué te indica el antígeno E de hepatitis tipo B? Infectividad, replicación. Que tengo el virus y que está replicándose, que está produciendo infectividad. Te pueden hacer caer de esa forma. Una cosa, un concepto, es antígeno de superficie, que sabes que es el primer marcador que me evidencia la presencia de la enfermedad, es un antígeno. Otro antígeno importante, por eso lo traigo, es este famoso antígeno E, que me indica replicación, infectividad. ¿Ya? Entonces, acá al final, mira, lo que yo espero es que luego que se produzca todo este condicionamiento, la aparición de estos marcadores, que aparezca el famoso anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Para eso, mira, pregunta número 30. La eficacia de la respuesta inmune o protección lograda por la vacuna contra la hepatitis tipo B en sujetos vacunados se mide mediante... Ahí es más fácil, ¿no? Entonces, en general, para todas las enfermedades, para las que ustedes quieran, si yo quiero indicar protección, si yo quiero saber protección, tengo que dosar el anticuerpo contra lo que vacuné, lo que ustedes quieran. Y eso me va a indicar si yo puedo estar vacunado, eso me va a indicar si estoy protegido. ¿Ya? Entonces no se olviden, doctores, para indicar protección es el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie de hepatitis B, pero el componente de la vacuna es el antígeno de superficie de hepatitis tipo B. Bien, interacciones anticuerpos-vacunas se relaciona bastante con lo anterior. Veamos, mira. Las vacunas inactivadas generalmente no se ven afectadas por anticuerpos circulantes. Esto lo habíamos mencionado, de qué sucede, por ejemplo, si a la vez vacunan con una vacuna que sea viva y administran inmunoglobulinas, puede haber una interacción que es la presencia de los anticuerpos dados por las inmunoglobulinas disminuya la posibilidad de acción de la vacuna, ¿no? Eso no sucede con las vacunas inactivadas o sucede en menor proporción. Las vacunas inactivadas generalmente no se ven afectadas por anticuerpos circulantes contra el antígeno vacunal. La administración simultánea de anticuerpos en forma de inmunoglobulinas y vacunas está recomendada para la profilaxis, post-exposición de ciertas enfermedades como por ejemplo, y te lo remarcan, hepatitis tipo B, rabia y tétanos. ¿Qué te están diciendo en forma simple? Si yo tengo el diagnóstico de hepatitis tipo B,
yo quiero actuar como teóricamente debería ser, yo quiero prevenir estas enfermedades, yo tengo que actuar teóricamente en dos conceptos: vacunar y administrar inmunoglobulina. Vacunar y administrar inmunoglobulina. ¿Se entiende eso? Vacunar para generar posteriormente, lo que ya hemos comentado, una respuesta dada por anticuerpos, pero en ese momento lo que va a actuar en forma inmediata va a ser la administración de inmunoglobulina. Y eso sucede, por ejemplo, lo que pasa, lo van a ver en zoonosis, por ejemplo, con rabia. Teóricamente, cuando yo hablamos, por ejemplo, lo que es más frecuente, ¿no? ¿Qué es más frecuente, la rabia urbana o la rabia silvestre? ¿Dónde hay más rabia? ¿En las ciudades o en el campo, en la selva? Siempre reportan, ustedes entren a la Dirección General de Epidemiología y van a ver que semana tras semana se reporta en nuestro medio. ¿Existe rabia? Sí, la más frecuente es la rabia silvestre o salvaje, que existen importantes zonas de nuestra selva y en departamentos, por ejemplo, Puno, donde también existen casos de rabia urbana. Esto condiciona no la presencia de los canes, sino va a ser la presencia de los murciélagos. El concepto, para que entiendas esto, es en un poblador que ha sido mordido por un murciélago, lo que yo debería hacer, y sospecha de rabia de la gente, lo que yo debería hacer es vacunar y administrar inmunoglobulina. Lo mismo para hepatitis tipo B y para tétanos. En tétanos lo hemos visto en nuestra práctica diaria, ¿no? La administración del toxoide y la administración de la vacuna. Pero también en la rabia es importante. En hepatitis tipo B también. El concepto es que en muchos de nuestros hospitales carecemos de inmunoglobulina, pero teóricamente podríamos hacer lo mismo o hacer los dos conceptos: administración de la vacuna y administración de inmunoglobulinas para el paso de anticuerpos. Lo que le está diciendo esto es que cuando yo realice estas dos acciones, no va a haber la posibilidad de que desplacen la acción de la vacuna por la administración de estas inmunoglobulinas. Va a ser mucho menor que lo que sucede en las vacunas que están vivas, ¿ya? Las vacunas vivas atenuadas pueden verse afectadas por anticuerpos circulantes contra el antígeno vacunal. Todas las vacunas vivas atenuadas deben replicarse para poder desarrollar una respuesta inmune. Los anticuerpos contra antígenos vacunales vivos atenuados pueden interferir con la replicación. Pregunta número 31. ¿En cuál de los siguientes casos la conducta terapéutica no es la correcta? A. Vacunación antivirus de hepatitis B e inmunoglobulina específica en un estudiante de medicina luego de accidente punzocortante de fuente infectada. ¿Eso es correcto o incorrecto? ¿Es correcto o...? Miren, creo que no han entendido el concepto. Y para que no se pierda, mira, habíamos visto que hay dos tipos de vacunas: las vacunas que están vivas o atenuadas, que no se puede aplicar, por ejemplo, en inmunocomprometidos. Ejemplo: sarampión, varicela, parotiditis, rubiola, polio oral, vivas atenuadas. ¿Qué se sabe teóricamente? Que cuando yo administro esta vacuna, vivas atenuadas, y a la vez administro inmunoglobulinas, van a interactuar negativamente. La inmunoglobulina, que es un anticuerpo circulante, va a desplazar a la vacuna. O sea, te están diciendo de que de preferencia, cuando tengas un accidente o una probable infección y yo tenga que aplicar una vacuna viva atenuada, de preferencia no use inmunoglobulinas. Lo otro, al revés. Las vacunas inactivadas, por ejemplo, hepatitis tipo B,
por ejemplo, polio intramuscular, sucede tétanos, rabia, sucede lo contrario. Si yo administro inmunoglobulinas, no va a suceder o es mínima la posibilidad de que estas inmunoglobulinas desplacen la acción de la vacuna. Eso es lo que le están diciendo, doctores. ¿En cuál de los siguientes casos la conducta terapéutica no es la correcta? Vacunación anti-hepatitis tipo B. La vacuna contra la hepatitis tipo B, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Viva o inactivada? Inactivada por recombinación genética. Me están diciendo eso. Me están preguntando y habíamos dicho de que en estas vacunas sí yo puedo administrar inmunoglobulinas. O sea, esto sí puedo hacerlo. ¿Ya? B. Inmunoglobulina específica antitetánica y vacunación con toxoide ante un caso de tétanos. La vacuna para tétanos, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Es viva o es atenuada? Es un tipo de es un toxoide, ¿ah? Es inactivada. Entonces, ¿yo puedo hacer esto? Sí puedo hacer. C. Esquema rápido de vacunación antirrábica asociado a inmunoglobulina específica ante una mordedura de perro. ¿Puedo hacer eso? La vacuna contra la rabia, ¿qué tipo de vacuna es? ¿Es viva o es inactivada? Inactivada. Entonces sí puedo hacer esto. D. Vacunación antivaricela. La vacuna contra varicela, ¿qué tipo de vacuna es? Es viva, atenuada. Entonces no se recomienda el que yo tenga que administrar a la par anticuerpos, porque existe la posibilidad de que la vacuna pierda su eficacia. Eso es lo que me están preguntando. Un poco confuso o algo de repente, si no tengo el concepto teórico, va a ser difícil de entender. Pero eso es lo que les están preguntando, doctores. Lo que no se recomienda o la conducta inapropiada es que ante una vacuna viva, atenuada, yo administre a la par inmunoglobulinas. Esa es la respuesta. Acá dice, esquema rápido de vacunación antirrábica. Esquema rápido. Si hay un esquema rápido, la vacuna antirrábica, ¿cuántas dosis son? Le vamos a preguntar de esta forma. El esquema clásico de vacunación antirrábica consta de número de dosis. Respuesta, 15 dosis. 15 dosis. Ese es el esquema clásico. Te pueden preguntar, ¿en qué lugar se administra? Periumbilical. Periumbilical. Ese es el clásico. Y existe el esquema reducido. El reducido, el número de dosis es 7 dosis. 7 dosis más 3 refuerzos. Entonces, 2 esquemas para rabia, ¿ya? El clásico de 15 dosis y el reducido, que son 7 dosis más 3 refuerzos. Solo es un adelanto, eso lo vas a ver en zoonosis, ¿ya? Entonces no te preocupes. A ver, propiedades generales según tipo de vacunas. Las vacunas vivas atenuadas generalmente producen inmunidad duradera con una dosis única. Por ejemplo, fiebre amarilla, ¿no? Fiebre amarilla en nuestro medio es importante que se recomienda la vacunación si vas a ir a una zona endémica, y en nuestro medio la vacunación teóricamente es de por vida, de por vida. A nivel de OMS cambia un poco este concepto dependiendo de la zona y podrían indicarte un refuerzo posterior, pero en nuestro medio eso no está establecido como norma. Las vacunas inactivadas requieren múltiples dosis y pueden necesitarse recuerdos periódicos para mantener la inmunidad. Por ejemplo, hepatitis tipo B, sabes que son 3 dosis. Las reacciones adversas locales son las más frecuentes, en especial en vacunas inactivadas y que contienen adyuvantes. Por ejemplo, hepatitis tipo B. Las reacciones más locales, si te preguntaran, las reacciones adversas, más frecuentes van a ser locales, o sea, dolor o eritema en el sitio de
la administración, ¿ya? A diferencia de las reacciones adversas en las vacunas vivas, que van a ser de carácter sistémico: fiebre, cefalea, malestar general. Entonces, las vacunas vivas atenuadas, la reacción adversa más frecuentes son generalmente sistémicas. Las reacciones adversas en vacunas inactivadas generalmente son locales, ¿ya? Las reacciones alérgicas graves pueden ser una amenaza para la vida de la persona vacunada. Son muy raras y pueden ocurrir tanto frente a vacunas vivas atenuadas como frente a inactivadas. Entonces, pregunta: ¿cuál de las siguientes vacunas es más probable que ocasione cefalea, letargia y fiebre? Estos son manifestaciones locales o sistémicas. Ya, ahí estamos bien. Entonces, simplemente tienes que recordar cuáles son de las vacunas, si son las que producen afectación local o afectación sistémica. Respuesta: mira, las reacciones adversas sistémicas son más comunes con las vacunas vivas atenuadas. Las vacunas vivas atenuadas generalmente son sarampión, varicela, parotiditis, polio por vía oral, dentro de las más frecuentes. Entonces, lo que te están pidiendo, ya lo has visto, hay un gráfico anterior, te están pidiendo es que recuerdes un ejemplo de esas vacunas. Entonces, tienes que ubicar dentro de las claves cuál es una vacuna viva atenuada. Respuesta: varicela. ¿Sí? ¿Sí? Habíamos mencionado que polio intramuscular es inactivada y por eso se puede aplicar en población inmunocomprometida. Hepatitis tipo B es inactivada, se obtiene por recombinación genética, se puede aplicar en población inmunocomprometida, y los que actúan por mecanismo de toxoides, que también son consideradas dentro de las inactivadas. De la clave, la que es atenuada o viva, es antivaricela. Las siguientes vacunas requieren múltiples dosis para conseguir inmunidad protectora. Recuerda que cuando son múltiples dosis, generalmente son las que son inactivadas. Por ejemplo, hepatitis tipo B. Te están preguntando cuál de ellas excepto, o cuál de las siguientes con una sola dosis me va a producir una protección duradera o indefinida. Respuesta: fiebre amarilla. Fiebre amarilla. Vacuna ya. Entonces, va a haber una clase relacionada al esquema de vacunación, el famoso en población pediátrica, ¿no? El esquema ampliado de inmunizaciones. Pero en los últimos años ha tomado importancia las vacunaciones en ciertos grupos etarios, principalmente adultos, o las vacunaciones relacionadas a las posibilidades de afectación por las endemias, lo que había pasado hace algún tiempo, 2009 principalmente, dada por influenza. Entonces vamos a repasar acerca sobre esos aspectos más importantes. Veamos, vacunación frente a la gripe estacional. Entonces, para recordar, ustedes establecen el concepto: los virus tipo A y tipo E poseen dos componentes importantes, la hemaglutinina y la neuraminidasa, en su componente estructural. ¿Por qué son importantes estos? Porque en base a este componente se va a poder realizar la clasificación en subtipos. Es famoso la afectación H1N1 y siempre se han preguntado de dónde viene esa categorización o esa clasificación. H es la presencia de hemaglutinina. Va a poder ser, dependiendo del subtipo o serotipo circulante, puede ser diferentes. En nuestro medio circuló el H1N1, pero posteriormente a ese y actualmente está circulando otro subtipo. Y eso va a ser dependiendo de las características de la hemaglutinina
y el otro componente importante, que es la N, que es la neuraminidasa. En conjunto, eso es lo que te va a dar el subtipo de este tipo de virus influenza. ¿Por qué es importante, por ejemplo, la neuraminidasa? ¿Ustedes recuerdan cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de influenza AH1N1? Otro. Oseltamivir. Quizás no les preguntes ahora, pero fue importante porque ese fármaco actúa a este nivel. Inhibe la acción de la neuraminidasa. Oseltamivir, ¿se acuerdan? Venía de 75 miligramos, se daba cada 12 horas por 5 días. Entonces, ese es el componente importante para entender los subtipos de influenza. Entonces, uno de los aspectos más importantes del virus de la influenza A es la frecuencia con la que se dan los cambios. Tiene una enorme variación antigénica, ¿ya? Este es menos frecuente en el tipo B y no es asociado para el tipo C. La vacuna, obviamente antigripal, protege a las personas contra la gripe, ¿ya? Es necesario, esto es importante, desarrollar una nueva versión que va a depender de la cepa existente. Es por eso, y les ha sucedido de repente, que existe por alguna parte de la comunidad médica, rechazo a la vacunación masiva que nos hacen para este tipo de influenza, porque nadie nos ha demostrado que el tipo prevalente o el serotipo prevalente en la actualidad sea el que tuvimos en el 2009. La política del Estado es vacunar contra ese subtipo o serotipo. Bien, entienden el concepto que dependiendo del tiempo y sumado a su enorme variación, es posible de que ya a la actualidad tengamos otro serotipo. ¿Por qué lo traemos entonces? Porque todavía sigue siendo parte de los conceptos teóricos que ustedes deben saber. Miren, vacuna 2011-2012. La vacuna antigripal que se administrará durante este periodo, ¿ya? Se demostró que tiene protección contra H1N1. No existe ninguna vacuna por separada. O sea, tiene protección contra la influenza estacional y también contra este tipo de cepa, contra este subtipo. ¿Qué tipo es? Virus muertos inactivados. Virus muertos inactivados. Entendiéndose ese concepto de lo que vimos anteriormente. No es posible contraer la gripe a partir de este tipo de vacuna. Algunas personas sí presentan febrícula durante 1 o 2 días después de recibir la vacuna. La vacuna inyectable contra la gripe está aprobada para personas importantes. ¿A partir de qué edad se recomienda la administración de esta vacuna? A partir de los 6 meses en adelante. Y actualmente es parte de una de las vacunas de nuestro programa ampliado de inmunizaciones. Existe una forma que no está en nuestro medio, en el ministerio, pero es la asociada a presentación en aerosol. Y esto es un virus vivus atenuado, y esto es importante. Esta está contraindicada en asmáticos. Es la presentación en aerosol. Entonces, ¿qué se vio? Se ha comparado la eficacia, la efectividad de la vacuna frente a la gripe para disminuir hospitalización, muerte por neumonía y gripe, pero dada por la cepa que hemos mencionado, ¿no? Y en todos los trabajos, a lo largo de todos los años, se ha demostrado su efectividad para esa cepa. Lo que se ha visto en nuestro medio, y por eso es que ustedes recordarán que se dio preferencia de vacunar a determinados grupos de riesgo o grupos poblacionales con algunas características especiales. Beneficiosa cuando se dirige a los grupos de población de riesgo, individuos que por su condición pueden presentar formas graves, complicaciones y mayor mortalidad cuando adquieren la enfermedad. Ya habíamos visto personal de salud, gestantes, inmunocomprometidos, comorbilidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos sigue recomendando? Esto es en base a CDC, a quienes vacunar: gestantes menores de 5 años, pero mayores de 6 meses, cuidadores, trabajadores de salud, personas con comorbilidad, personas en este caso con problemas como anemia deplanocítica,
personas que viven en albergues o asilos, personas que conviven con enfermos crónicos, pacientes con enfermedades crónicas o renales, inmunocomprometidos, ¿no? En nuestro medio el ejemplo era VIH, ¿no? ¿Qué se ha visto y qué preguntaron? Que es lo importante, de repente para efectos de lo que ustedes están haciendo, es qué efecto negativo o qué reacción adversa era la más frecuente luego de la administración de esta vacuna. Y de lejos era reacciones locales en la zona de inyección. Si les preguntaran la vacuna contra influenza o contra H1N1, cuál es el efecto secundario más frecuente que presenta, y en la clave hubiera flebitis, eritema o reacciones en la zona de inyección, esa es la clave, ¿no? Entonces, pregunta número 34. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades recomienda esta vacunación contra la gripe estacional en los siguientes grupos, excepto en gestantes, sí. En pacientes con VIH, también. Menores de 6 meses, al contrario. Lo que tienes que saber es que esta vacuna se va a poner por encima de los 6 meses. Entonces, ese es el concepto incorrecto. Personas con corticoterapia, claro, pero con salud. Condiciona un cuadro de inmunocompromiso. En todos los casos mencionados, no. Clave, menores de 6 meses. 35. La vacuna antigripal asocia antígenos del virus influenza B e influenza A H1N1. La formulación en aerosol nasal está contraindicado. Habíamos visto que había un grupo que tenías que tú memorizar, que está contraindicada en asmáticos. 36. El efecto adverso más comúnmente esperado luego de la vacunación antiinfluenza es... Habíamos visto en el gráfico que era reacciones locales en el sitio de inyección, o flebitis, eritema o dolor. Ese es lo más frecuente.